cuidado y con el foco. Es un interrogatorio. Yo voy a empezar confesando. Yo de momento confieso todo. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por venir a este encuentro. Yo creo que se me oye bien o sí. Antes de presentar a nuestro invitado, nos gustaría un poco contextualizar el encuentro. Nosotros, bueno, me presento, yo soy Carla y mi compañero Elías. No somos ningún sindicato, no somos ninguna asociación, no somos ninguna plataforma, somos simplemente una compañía de teatro que planteamos un trabajo político en nuestros espectáculos. Este proyecto que presentamos, bueno, hemos tenido la necesidad de hacer una semana cultural contra el TTIP porque viene relacionada directamente con el espectáculo que estamos planteando, que se llama El mercado es más libre que tú, y somos la compañía Tiro Hecho, y este proyecto en concreto que habla del libre mercado, así a grandes rasgos, y en particular es un alegato contra el Tratado Transatlántico, el TTIP, creemos que nos ha hecho crecer como proyecto artístico, como creadores, porque aunque en los anteriores montajes ya hemos tratado siempre el tema político, en este lo hemos hecho de una manera mucho más consciente, mucho más directa, y hemos crecido precisamente porque nos hemos vinculado a muchas plataformas, colectivos, personas que ya llevan esta lucha que nosotros planteamos en el espectáculo, la llevan personalmente durante muchos años. Entonces, es un proyecto que el germen ya no nace particularmente de nosotros como artistas que en solitario queremos expresar, bla, 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 no. Nace de una petición de una compañera de la plataforma contra el TTIP, que se llama Eva Martínez, que el año pasado nos escribió diciendo por qué no, a Tiro Hecho no hacía un proyecto sobre el TTIP. Claro, a nosotros esto nos sorprendió un montón que hubiera una petición tan directa, nos vino grandísimo también el proyecto, pero hemos estado madurándolo y por fin este año hemos hecho un espectáculo sobre ese tema y estamos contentos de que haya sido por aquel que dice por una petición popular. Y pensamos que eso le da un valor increíble a nuestro trabajo porque como que yo ya no quiero hacer proyectos que nazcan de mí, sino que lo pida la gente, ¿no? Como que a Tiro Hecho sea una compañía como una herramienta más de lucha dentro de todos los mecanismos que estamos para visibilizar todos estos problemas. Entonces, dentro de este vínculo de la compañía, de los creadores de la compañía con estas asociaciones, pues hemos estado desde el principio mucho en conversación con la plataforma contra el TTIP del País Valencià, especialmente con ATAC y con Alberto Martínez, que nos ha asesorado en muchos de los textos que hemos utilizado en el espectáculo, y que de alguna manera es importante para nosotros porque al fin y al cabo nosotros no somos ni economistas, ni historiadores, ni politólogos, simplemente somos actores y actrices que siempre hacemos proyectos como que están un poco por encima de nuestro ámbito profesional. Entonces, ahí también hemos crecido nosotros, al poder hacer este proyecto vinculándonos a ATAC, en este caso, a la plataforma contra el TTIP. También hemos estado vinculados con No Somos Delito, que es un colectivo de Madrid que nos ha cedido unos vídeos que salen en el espectáculo. También hemos estado vinculados con un autor de cómics que se llama Miguel Brieva, que él disecciona, hace un análisis del capitalismo en toda la obra que tiene y nos ha dado permiso para utilizar todos los textos que quisiéramos, porque nosotros no nos consideramos autores de texto, nosotros hacemos obras de teatro siempre pidiendo permiso a otros autores que han dicho lo que queremos decir de una manera que para nosotros nos parece maestra y no queremos tampoco, preferimos pedir permiso para usar los textos. Bueno, pues al hilo de estas vinculaciones entra el profesor Xavier Arrizabalo a formar parte como un eje central del proyecto desde el principio. Al principio él sin saberlo, ¿no? Porque ha estado en todo el proceso creativo, Yo notaba algo. En todo el proceso creativo ha estado muy presente por toda la información que hemos podido encontrar de intervenciones que ha hecho él en otros foros, pero también como posicionamiento ideológico de qué piensa la compañía sobre esta problemática del TTIP, cómo se posiciona ideológicamente la compañía, pues a través de Xavier Arrizabalo. Nos ha verbalizado aquello que nosotros sentíamos como posicionamiento ideológico.
Entonces, en ese caso, pues es un eje fundamental y agradecemos, ha sido muy generoso cuando le dijimos que iban a ocurrir cosas de sus reflexiones dentro del proyecto, textos tal cual, lo hemos encontrado por internet, teatralizados. Nos fue súper generoso, nos dijo que sí a todo, nos amplió la información, nos envió sus libros en PDF, nos ha enviado tesis. Entonces, nosotros estamos muy contentos porque realmente hemos crecido como proyecto a este sentido, en el sentido de vincular todos estos colectivos, estos profesores, gente que lleva esta lucha desde hace muchos más años que nosotros. Entonces, bueno, doy la palabra a mi compañero Elías, que va a hacer la presentación más formal del profesor. Bueno, pues... voy a ser muy breve. Xavier Arrizabalo Montoro, él es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Economía, licenciado en Economía y en Sociología, y tiene un magíster internacional en Planificación, Políticas Públicas y Desarrollo en Chile, en una institución chilena. Da clases en el grado de Economía y en el máster de Economía en la Complutense, como decíamos, y trabaja en diferentes áreas de investigación, como son la crisis y límites históricos del capitalismo, políticas fondomonetarias en Europa y América Latina, estados nacionales, procesos de integración supranacionales y democracia, y la acumulación, empleo, salario y distribución del ingreso. En este sentido, ha publicado infinidad de libros, artículos, y tiene publicadas también en internet y en otros lugares intervenciones suyas. Entre ellas también muchas presentaciones de su último libro, que es este que podéis ver por aquí, que se llama Capitalismo y Economía Mundial. Se llama Ladrillo. Y que, por lo que le he ido escuchando a él y he ido leyendo por ahí, es como el resultado de 25 años de trabajo académico y no académico también, entiendo, y en el que expone de forma sistemática la grave situación que padece la humanidad, desvelando con claridad y con solvencia el trasfondo de la situación actual. Vale, de esta forma traza un panorama que nos permite entender el significado del imperialismo como Estado supremo del capitalismo y que desemboca en una sencilla ecuación que le he escuchado muchas veces y que explica un poco lo que estaba ocurriendo en el periodo presente, que él debe saber de qué me refiero, que es crisis, ajuste, crisis. Y que, bueno, que él seguramente nos podrá explicar mejor con sus propias palabras, y ya sin más le damos paso a su intervención. Bon dia, moltes gràcies. Jo no puc parlar en valencià, és una làstima, no? Una llengua tan bonica, no? Que té paraules com tendresa, no? com revolució, no? Y como no puedo hablar, paso directamente al castellano para decir muchísimas gracias, ¿no? Yo no sé cómo podemos arreglar esto, porque quizá dentro de 5 años sigamos peleándonos con quién tiene que agradecer a quién, ¿no? En realidad, para mí no es nada difícil explicar, ¿no? Que yo, que trabajo en el ámbito académico, ¿no? Utilizo muchas veces la expresión cuarteles de invierno, ¿no? Pues uno escribe, elabora, trata de aportar elementos para la comprensión que a su vez siempre tiene una intencionalidad final de intervención, ¿no? Y cuando uno está en sus cuarteles de invierno, pues tiene cierto vértigo, ¿no? Por más que lo que elabora se apoye en otras tareas, ¿no? Colectivas, siempre colectivas, ¿no? Por más que uno lo que trata de elaborar en el terreno teórico no deja de ser el reflejo de una actividad también de intervención militante, ¿no? Pues el vértigo existe, ¿no? Entonces, que a uno de repente le escriban gente muy amable de un mundo en particular que para mí es especialmente admirable, ¿no? Que es el mundo del arte y del teatro en particular, ¿no? Detectando algo que no es resultado de la casualidad, ¿no? Sino que tiene que ver con experiencias de actividad política compartidas y que permiten detectar, ¿no? Un grado de sintonización, incluso dicho desde luego en el mejor sentido, ¿no? De complicidad, pues que eso además tome la forma de una invitación a venir aquí, ¿no? Y a poder hacer la cosa más interesante de aquello a lo que yo me dedico, que es debatir, ¿no? Porque yo lo que voy a explicar aquí lo interpreto antes que nada como una invitación a la discusión, ¿no? Es decir, a mí me toca hoy el papel de hacer la exposición, digamos, inicial, ¿no?
y lo que, como yo lo interpreto, es fundamentalmente en ese sentido, ¿no? En el de una invitación a la discusión, ¿no? Y además una invitación a la discusión que no es teórica, que es una invitación a la discusión, insisto, como forma de dotarnos de elementos para poder justificar, argumentar y centrar nuestra intervención, ¿no? Una intervención que realmente sea digna de calificarse como una intervención que abre salidas, ¿no? Por oposición a tantas cosas como nos plantean precisamente en este momento, ¿no? Preelectoral, ¿no? Yo digo, ya oigo lo de la fiesta de la democracia y realmente me provoca risa por no llorar, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, no sé si os he convencido de que el agradecido soy yo, porque si no, puedo seguir casi ilimitadamente hasta que digáis, venga, sí, para ti la perra gorda, decíamos, ¿no? En la prehistoria, los que tenemos ya unos años, ¿no? Bueno, de verdad que un gusto, ¿no? Y un gusto también que se integre, porque la fragmentación de las actividades académicas, de reflexión, teóricas, respecto a las actividades que tienen otras formas de expresión, es una fragmentación siniestra, ¿no? Una fragmentación muy dañina, ¿no? Y seguro que hay muchos que lo que quieren es que no salgamos de las facultades y realmente a mí, no solo lo que he dicho, sino que incluso una clave personal me resulta emocionante y me da un poco de vértigo también estar en un escenario, ¿no? Porque yo suelo estar del otro lado, ¿no? Bueno, pues como os he convencido, entonces, ¿verdad que todos asentís que sí, que tienes razón? Que bueno, mirad, el 28 de noviembre de 2011 había un grupo de estudio integrado por Estados Unidos, por la Administración estadounidense y la Unión Europea, que plantea que debería procederse a negociar un acuerdo para liberalizar el comercio entre ambos bloques, ¿no? Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Y que decir tiene que por quién está compuesto, cuál es la intencionalidad de ese acuerdo, no revela nada nuevo, nada que no sepamos, ¿no? Hoy lo conversaba con alguien antes, ¿no? Hoy se llama TTIP, pero hay una línea de continuidad que tiene que ver con aspectos de fondo que son los que yo quiero debatir con vosotros, ¿no? Es decir, los aspectos más formales no los menosprecio, ¿no? Además, creo que estuvo una compañera, Doración Guamán, que lo explicó bien desde la perspectiva que es la suya, ¿no? Del derecho, de la materialización. Pero yo aspiro a ir un poquito más allá de eso, ¿no? Fijando el proceso, en junio, el 17 de junio de 2013, se anuncia el inicio de ese proceso de negociación, así se le llama al menos, y esto va tomando forma a partir de sucesivas rondas negociadoras, de modo que el pasado mes de octubre, entre el 19 y el 23, en Miami hubo la 11ª ronda de negociación, ¿no? Y esto es de lo que vamos a hablar en un contexto en el que ellos... Citaré en algunas ocasiones algunos textos que tienen mucha potencia explicativa, que son muy elocuentes, ¿no? La Comisión Europea lo plantea en estos términos, ¿no? Dice que el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión es el nombre que se ha dado a un convenio que se va a negociar entre la Unión Europea y los Estados Unidos. El objetivo de las negociaciones será eliminar las barreras al comercio, aranceles, normativa innecesaria, restricciones a la inversión, etcétera, en una amplia variedad de sectores económicos a fin de simplificar la compraventa de bienes y servicios entre la Unión Europea y los Estados Unidos. También quieren facilitar a sus empresas la inversión en la economía de la otra parte, ¿no? Leído en estos términos, alguien podría pensar incluso que realmente el sábado por la mañana era imprescindible que viniéramos aquí si nos van a contar estas cosas, ¿no? Y encima se presentan como si fueran cuestiones técnicas, ¿no? Cuestiones que en realidad no admiten discusión, no tendrán que ver, claro, con el desarrollo científico de la ciencia económica, que presenta simplemente esto como un mecanismo que ni que decir tiene que va a beneficiar al conjunto de la población, ¿no? Y nosotros de antemano lo que planteamos, o lo que yo planteo, es una impugnación de esto, la impugnación de cualquier pretensión de que los fenómenos económicos, en general, el conjunto de los fenómenos sociales, pueda abordarse como si fueran elementos técnicos, como si hubiera soluciones técnicas. Hay un economista bastante conocido, y dentro del análisis económico y social en general, creo que existe lo que conocéis todos seguramente, el pensamiento único, pero también existe el pensamiento único crítico, que es aquel que nos permite formular un esquema tramposo de dilema falso. Esto que pasa tanto en las elecciones, ¿no? Dilemas falsos, ¿no? Un dilema falso en relación con cuando, por ejemplo, Paul Krugman, seguro que a muchos os suena, dice que las políticas que aplican hoy son irracionales. Y no es verdad, no son irracionales, obedecen a una racionalidad. Si queremos llamarlas de forma rimbombante, yo no tengo problema, podemos llamarlas, por ejemplo, políticas criminales porque lo son y tenemos las pruebas. Pero no es una cuestión, no lo planteo con ninguna vocación maximalista ni nada por el estilo, lo planteo con una pretensión de decir, no se trata de cuestiones técnicas, no se trata de cuestiones de gestión, se trata de cuestiones económicas, sociales, políticas, por tanto, pero políticas con mayúsculas, ¿no? Y por tanto, mi propuesta en cuanto a cómo organizar la exposición con la que voy a torturaros a continuación, ¿no? Sería fundamentalmente centrarla en dos aspectos, ¿no?
Por una parte, claro que aspectos que tienen que ver con el contenido y con las implicaciones del contenido, de esto que se está negociando, y con el propio método a través del cual se negocia, sigo con este verbo que podríamos, o se consensúa, o se más bien impone o se me impone, que en realidad no deja de ser, como siempre también, ¿no?, un elemento que nos aporta mucha información, ¿no? Cuando la Comisión Europea decía que esto, luego leeré la cita, ¿no?, que debe negociarse en un marco de la más estricta confidencialidad, pues en fin, ya tenemos unos añitos y una experiencia como para decir que si fuera tan bueno para todos como dice ser, evidentemente no había ningún requerimiento de confidencialidad, sino todo lo contrario, ¿no? Pero para mí hay una cuestión que es el punto de partida, antes, previamente a estos aspectos de contenido y método que permitirán perfilar de qué se trata y por tanto sus implicaciones y por qué tiene sentido movilizarse contra ello, y particularmente esta iniciativa vuestra o nuestra, ¿no? Yo creo que antes debemos partir de lo siguiente, es decir, no hay ningún fenómeno económico, político, social que sea susceptible de ser comprendido de una forma ajena al trasfondo de la sociedad que vivimos, una sociedad capitalista, una sociedad que está presidida por su carácter contradictorio, crecientemente contradictorio, asentada en dos conflictos que nos permiten entender cómo funciona y, por tanto, encuadrar en ese funcionamiento aspectos como el que abordamos. De modo que lo que haré será diferenciar dos partes. En primer lugar, voy a hablar de una serie de cuestiones teóricas e históricas, ¿no? De modo que si alguien todavía tenía confianza de que este economista que viene de fuera a ser suavecito, pues encima ya terapia de choque, no vamos a hablar de teoría, ¿no? Y vamos a hablar de teoría, ¿por qué? Porque constantemente, también en el terreno de la economía, también en el terreno del análisis social, las apariencias engañan o pueden engañar, ¿no? Y por lo tanto tenemos que remontar las apariencias, ¿no? Y tenemos que remontar las apariencias porque a menudo nos tientan con la idea, cantos de sirena, ¿no? En fin, no existían, ¿no? Había algún niño o una niña pequeña, no, lo siento, no existen las sirenas, ¿no? Cantos de sirena acerca de la pretensión de que si nosotros tenemos los datos, todos los datos por sí solos componen la explicación. Y no es verdad, no es verdad. Porque por más que midamos y remidamos la pobreza y su magnitud y su distribución y no sé cuánto, nunca encontraremos la explicación de por qué la pobreza aumenta si no tenemos la base teórica que nos permite captar, formular, teorizar, conceptualizar los hechos reales, no por ninguna cuestión ideológica, los hechos reales, ponerles nombres y a partir de ahí establecer las conexiones que nos permiten simplemente detectar que en la economía capitalista, como en cualquier otra, hay leyes. Hay leyes no en un sentido jurídico, sino leyes desde el punto de vista de que los problemas no son resultado de la casualidad, sino que son resultado de las causas que los provocan, que tienen que ver con esa lógica que permite decir que no son las políticas irracionales, sino que obedecen a una racionalidad que es la de aquellos que sus intereses consiguen imponerlos y consiguen que, en definitiva, la política que se aplica sea correlato justamente de esos intereses, ¿no? Así que la cuestión teórica, que echa un poco para atrás probablemente a primera vista, en realidad es todo lo contrario. Es la invitación a cómo que no vamos... ¿Quién no va a entender la teoría económica, la de verdad, la seria? Aquel que no quiera entenderla, solamente aquel que no quiera entenderla es perfectamente comprensible. Joder, toda la vida peleando de que metieran economía en los institutos, ¿no? Nos arrepentimos, ¿no? Habría sido mucho mejor dejarlo como estaba, ¿no? Considerando la economía que se explica, ¿no? Pero eso tiene que ver, de nuevo, también con un reflejo de la sociedad en la que vivimos y los conflictos que la presiden, ¿no? Pero no solo la teoría, también es la historia, ¿no? ¿Alguien piensa que podríamos entender qué significa el TTIP sin entender, en primer lugar, qué es la Unión Europea? Tabú entre los tabúes aquí, ¿no? Y hay dos grandes tabúes en nuestra historia reciente, ¿no? El primero tiene que ver con esa sacrosanta transición, ¿no?, que permitía a estos tipos no andar por ahí, por América Latina, por Europa del Este, vendiendo las bondades de una transición que literalmente dejaba decenas de miles de cadáveres en las cunetas, entre otras muchas cosas, ¿no? Bueno, ahí hay que reconocer que la Casa Real nos ha ayudado bastante, ¿no?, en rompiendo ese tabú, ¿no? Y otro gran tabú tiene que ver con la Unión Europea, ¿no? Que, por cierto, ni Unión ni Europea, si queréis luego lo debatimos, ¿no? La Unión Europea que se nos presenta, ¿no?, y hacen trampa, claro, la novena de Beethoven, no sé cuánto, ¿no?, como la supuesta representación institucional de Europa, identificada a Europa como la región del mundo donde más lejos se ha ido en institucionalizar, y recalco este verbo porque tiene un carácter contradictorio, en institucionalizar en el seno de los estados, claro, una sociedad capitalista, estados burgueses, toda una serie de conquistas obreras y democráticas, ¿no? Pero la Unión Europea no es la representación de eso. La Unión Europea es el instrumento para liquidar eso, ¿no? Y nos sobran las pruebas por todos los lados, ¿no? Y si pensamos en los acontecimientos de julio pasado en Grecia, nos sobran, ¿no? Ya son obscenas, ¿no? Es obscena la magnitud de las pruebas que tenemos, ¿no? Así que todavía estoy en la presentación, ¿eh? Y llevamos ya hora y 3/4, ¿no? Aspectos teóricos, aspectos históricos, ¿no?, para situar, decía la Unión Europea y en lugar de Estados Unidos, ¿no?
decir, aquí no hay negociación entre iguales ni podría haberla, ¿no? Hay una potencia hegemónica que es Estados Unidos, que es indiscutible como tal, como poco desde el año 1945, y es una hegemonía que se verifica desde luego en el terreno económico, productivo, comercial, financiero, pero que se refuerza en otros ámbitos, y vosotros lo sabéis seguro mucho, en el terreno cultural, en el terreno político, en el terreno militar, ¿no? Es decir, y encuadremos que las cosas no caen del cielo, y yo mismo he coqueteado con hablar a partir del verbo negociar y lo corrijo, ¿no? Y digo imponer, ¿no? Imponer para dar cuenta de que hay relación de fuerzas. ¿O acaso alguien se creía que esto era algo idílico, desconectado, insisto, de esos conflictos, ¿no? Así que, diciéndolo ahora en el orden, primero hablamos de algunas cuestiones relacionadas con lo del capitalismo y sobre todo el capitalismo hoy, lo de la mal llamada Unión Europea, y a partir de ahí entramos, sí, al TTIP, pero, joder, con una pauta elemental, ¿no? Que es que si queremos que el edificio que levantamos, en este caso, vaya metáfora, lo de la interpretación del TTIP tenga cimientos, y los cimientos tienen que ver con no desconectarlo del trasfondo conflictivo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. ¿Cómo comprender su significado, ¿no? y alusión a aspectos teóricos e históricos? Con este foco aquí, para que confiese que me habéis puesto, y con los años, no sé si voy a ser capaz de leer una frase que quería leeros, porque me parece que es muy sugerente, que tiene que ver, no la leo ni de coña, vamos a ver, tiene que ver con, pero literalmente, estoy haciéndolo como de broma, pero no es tan broma, unas gafas, una lupa o algo. ¿Tú lo ves? ¿Tú ves esto? ¿Cuál? Bueno, da igual, os la cuento. En el octubre de 2010, Bill Clinton, hace un acto de contrición en el Senado estadounidense explicando que ellos cuando era presidente, en el año 96, 95, 96, ellos reivindicaban que Haití debía ser el Taiwán de América. Lo que dice literalmente, me lo había aprendido de memoria por si acaso no veía, lo que dice literalmente es que es absurdo que ellos gasten tiempo y esfuerzo en producir arroz, ya se lo serviremos nosotros, ¿no? Y explica cómo, al final, ese acto de contrición nos equivocamos. Es verdad, Clinton era de Arkansas. Arkansas es el estado de Estados Unidos, el principal estado arrocero. La primera multinacional del arroz, Riceland Inc., es una empresa de Arkansas, ¿no? Y él dice, realmente a nosotros no nos ha venido mal, en realidad nos ha venido bien, ¿no? Hemos abierto espacios de negocio, ¿no? Pero es verdad que hemos devastado la base productiva en torno a la cual se vinculaba el empleo y aspectos de integración territorial en Haití, ¿no? Y yo lo completo, si queréis en algún momento podemos debatirlo, con el propio papel de las ONGs, ¿no? Que colaboraban en llevar arroz gratuitamente a Haití, ¿no? El rollo humanitario, ¿no? Con lo cual contribuían a cómo esas multinacionales podían, rompiendo la producción local, abrir mercados, ¿no? Y quería abrir con esta cita, que no ha sido tal, porque no he sido capaz de leerla, precisamente, es teatro, ¿eh? Yo estoy aquí, llevo 10 minutos aquí y ya soy uno de ellos, es teatro. No, que no es tan importante, vaya, ¿no? Pero gracias, te agradezco de verdad, ¿no? Es interesante porque denota la discusión en torno al mercado, el título del montaje, ¿no? Es decir, la cuestión de toda la retórica en torno a esto, ¿no? En torno al libre comercio, digamos, ¿no? Al libre comercio. Y hay otra frase, esta frase es del fin de semana pasado, que me gustó cuando la leí, ¿no? Porque pensé que venía muy bien para lo que preparábamos hoy, ¿no? Un poquito larga, pero apenas un par de minutos, ¿no? La leo rápidamente. Los economistas examinan siempre el precio del trabajo en el momento en que el trabajo se cambia por otras mercancías, pero siempre dejan completamente de lado el momento en que el trabajo efectúa su cambio con el capital. Resumamos, ¿qué es, pues, el libre cambio en el estado actual de la sociedad? Es la libertad del capital. Cuando hayáis hecho desaparecer las pocas trabas nacionales que aún obstaculizan la marcha del capital, no habréis hecho más que concederle plena libertad de acción. Por favorables que sean las condiciones en que se haga el intercambio de una mercancía por otra, mientras subsistan las relaciones entre el trabajo asalariado y el capital, siempre existirán la clase de los explotadores y la clase de los explotados. Verdaderamente es difícil comprender la pretensión de los librecambistas, que se imaginan que un empleo más ventajoso del capital hará desaparecer el antagonismo entre los capitalistas industriales y los trabajadores asalariados. Por el contrario, ello no puede acarrear sino una manifestación aún más neta de la oposición entre estas dos clases. Admitido por un instante que no existen ya ni leyes federalistas, ni aduanas, ni arbitrios municipales, en una palabra, que han desaparecido por completo todas las circunstancias accidentales que el obrero podía tomar aún como las causas de su situación miserable, habréis desgarrado todos los velos que no le permitían ver a su verdadero enemigo.
El obrero comprobará entonces que el capital desembarazado de toda traba le reporta no menos esclavitud que el capital coartado por los derechos de aduanas. Voy acabando. Señores, no os dejéis engañar por la palabra abstracta de libertad. ¿Libertad de quién? No es la libertad de cada individuo con relación a otro individuo. Es la libertad del capital para machacar al trabajador. ¿Cómo podéis refrendar la libre competencia con la idea de libertad cuando esta libertad no es más que el producto de un estado de cosas basado en la libre competencia? Hemos mostrado el género de fraternidad que el libre cambio engendra entre las diferentes clases de una misma nación. La fraternidad que el libre cambio establecería entre las diferentes naciones de la Tierra no sería más fraternal. Designar con el nombre de fraternidad universal la explotación, en su aspecto cosmopolita, es una idea que solo podía nacer en el seno de la burguesía. Todos los fenómenos destructores suscitados por la libre competencia en el interior de un país se reproducen en proporciones más gigantescas en el mercado mundial. Acabo, ahora de verdad. Nada de extraño tiene que los librecambistas sean incapaces de comprender cómo un país puede enriquecerse a costa de otro. Pues estos mismos señores tampoco quieren comprender cómo en el interior de un país una clase puede enriquecerse a costa de otra. No creáis, señores, que al criticar la libertad comercial tengamos el propósito de defender el sistema proteccionista. Se puede ser enemigo del régimen constitucional sin ser partidario del viejo régimen, ¿no? Un poco larga para leer, pero por otra parte, ¡uf!, qué potente, ¿no? Bueno, os he mentido, no es del fin de semana pasado, es de 1848, es un discurso de Marx que tenía sentido plantearlo aquí hoy, creo yo, porque denota que todo el ejercicio propagandístico acerca de los elementos novedosos, esas siglas en inglés, esa formulación de las cuestiones como si fueran técnicas, no debe obnubilarnos, no debemos permitir que oculte el trasfondo que tiene que ver con los, insisto, y ahora voy a ellos, conflictos que definen la sociedad en la que vivimos, ¿no? Aparte de que, estando aquí, ¿no?, en el Reino de España, en esa última frase de que se puede ser del enemigo del régimen, se puede ser enemigo del régimen constitucional sin ser parte del viejo régimen, tiene también su punto, ¿no? Bueno, ¿y cómo voy a abordar esto? Lo voy a abordar de la única forma posible, que es desde la no neutralidad, porque la neutralidad no existe. La pretensión de que puede haber análisis social descontaminado de esos intereses a los que estoy aludiendo es una pretensión tramposa, ¿no? Hay una frase de un cineasta que me gusta mucho decir porque me parece muy gráfica, es de un cineasta británico, Ken Loach, seguro que le conocéis, es una banda de rojos, le conocéis seguro. Este tipo, en una vez en una entrevista, el periodista, con mucha agudeza, a un tipo que hace cine político, le pregunta si hace cine político. El chiste está en la respuesta, porque él responde: sí, hago cine político y Hollywood también, solo que de signo contrario. ¿Cuál es la virtud de esas respuestas desde mi punto de vista? Despejar la idea de que la contaminación ideológica solo está en aquellos que no tenemos la sartén por el mango desde el punto de vista del acceso a los grandes medios de comunicación. No, la contaminación forma parte ineludible de cualquier análisis en el marco de una sociedad, insisto, no sé cuántas veces lo he dicho ya, definida por su carácter conflictivo, como toda sociedad de clases, porque justamente lo que define el contenido de la noción de clase es la existencia de intereses compartidos y opuestos a los de otras clases, ¿no? Entonces yo no soy neutral y en concreto la no neutralidad se traduce en que yo soy marxista, ¿no? Cuando uno dice que es marxista, parece que lo siguiente que va a hacer es pedir perdón o algo así, ¿no? O como mucho ganar tiempo con alguna frase de Marx, pero de Groucho, ¿no? Pues no, soy marxista y soy marxista porque el método de Marx es un método honesto, que es un método legítimo. El hecho de que se hayan ciertamente hecho barbaridades en nombre del marxismo solo incumbe obviamente a quienes las hicieron, que además de las barbaridades tienen sobre ellos la responsabilidad de que encima pretendían hacerlas colar como encuadradas en el marco de una teoría que es a su vez la expresión de un combate, que es un combate honesto, que es un combate con una perspectiva emancipadora, ¿no? Bueno, pero en el caso del que nos ocupa hoy, desde la perspectiva del análisis económico, la referencia al marxismo tiene que ver con que el análisis marxista es la culminación de la mejor tradición teórica en la historia del pensamiento económico. Marx no era sin ninguna sacralización ni de Marx ni de nadie, evidentemente, ¿no? Pero no era un sectario y no era ni en el terreno teórico ni en el terreno político. En el terreno teórico, el Capital, que suena, ¿verdad?, tiene un subtítulo, y el subtítulo es Crítica de la economía política. Y se subtitula Crítica de la economía política porque Marx lo que dice es que dentro de los economistas burgueses, venga, si queréis lo digo, todos enemigos de clase, hay tíos serios. Hay tipos serios que pretenden explicar el trasfondo de los problemas que ocurren y por tanto saben, la metáfora es casi inevitable, que para explicar la forma del iceberg, de la parte que vemos, tenemos que bucear, ¿no? Que es absolutamente estéril pretender que podemos explicarla solamente mirando la parte que se ve, ¿no? Que si vemos pobreza y queremos explicar la pobreza tenemos que hurgar y tenemos que formular categorías teóricas como la explotación. Lo que pasa es que si nosotros convocamos un gran congreso contra la pobreza, vendrán todos, vendrán las multinacionales, la Coca-Cola patrocinando, las iglesias, las ONGs, organismos multilaterales y todos los gobiernos. Si el congreso lo convocamos contra la explotación no viene nadie, ¿no? Porque hablar de explotación quiere decir hablar de sujetos.
Y si hablamos de explotación es porque hay explotadores y porque hay explotados, ¿no? Y en ese sentido, Marx, que no es un sectario, digo, simplemente hace lo que se hace en el análisis científico, con pretensión científica, ¿no? De ir hasta el final, ¿no? Que es simplemente apoyarse y debatir con aquellos que tienen la pretensión compartida de explicar yendo hasta el fondo, ¿no? Porque él distinguía entre la economía vulgar y la economía política. Los economistas vulgares, los economistas políticos, como podéis imaginarlo, de economistas vulgares no era ningún piropo, ¿no? Decía con desprecio, ¿no? Tipos que son propagandistas, ¿no? Que no tienen ninguna pretensión de explicar, ¿no? Lo formulaba con mucha claridad Rosa Luxemburgo en un libro muy recomendable, está en castellano, que se titula Introducción a la economía política, que arranca el título con una frase un poco impactante, así misteriosa. Dice: la economía política es una ciencia extraña, ¿no? Y acaba explicándolo, ¿no? Y lo explica con una frase muy potente, ¿no? Dice: los economistas hoy, ¿no? Ya dicen nuestros doctos burgueses, ¿no? Ya no están interesados en explicar las causas de los problemas económicos, sino todo lo contrario, en ocultarlas. Para ocultándolas están en condiciones de defender que el orden actual es el único orden posible, un orden eterno, ¿no? Fijaos qué difícil sería decir la frase si donde ponía economistas pusiéramos físicos, donde pone economía pusiéramos física, ¿no? Los físicos ya no quieren explicar las explicaciones de los fenómenos físicos, ¿no? Sino ocultarlas para puntos suspensivos, a ver cómo se completa, ¿no? Claro, seguro que vais a meter algún elemento de corrupción, pasta, pero ya estáis viendo la economía, ¿no? No es broma, ¿no? Tiene que ver con el contenido de lo que se estudia, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros en nuestras facultades padecemos una situación dramática, ¿no? Yo a los estudiantes hago una pregunta todos los años que ya es morbo, y además tiene pinta de que morbo muy insano, ¿no? Porque sigo preguntándoles, doy clases hace muchos años en segundo, en otros cursos, pero en segundo en particular, ¿no? Les pregunto a los estudiantes la asignatura de primero, las materias de primero de teoría económica que ya han cursado, desde qué enfoque teórico se las han explicado, ¿no? Entonces, la respuesta siempre es la misma, una pregunta, ¿no? ¿Qué es un enfoque teórico? Me dicen, ¿no? Pero como yo voy preparado, con paciencia, corriente de pensamiento, escuela, autores, planteamientos, y cuando se me acaban los sinónimos todos los años, constatamos el fraude gigantesco que padecemos en nuestras facultades, donde se pretende hacer pasar una teoría, más bien una pseudoteoría, como la teoría económica, ¿no? No es una cuestión cualquiera, ¿no? Es una cuestión profundamente antidemocrática, ¿no? Porque se le hurta a los estudiantes una cosa a la que tienen derecho, que es conocer cuál es el punto de referencia, el punto de partida de quien explica una materia, ¿no? Constatar que no hay ni mucho menos unanimidad, acuerdo, consenso, ¿no? Y simplemente, de forma, eso sí, legítima, o más o menos legítima, habría que verlo mucho, si no hay subvenciones detrás, cada profesor opta por aquel método que le parece, no es una cuestión cualquiera, ¿no? Por eso, claro, estaba mal que contara esto y que nos dijera que yo soy marxista, ¿no? Pues sí, marxista inscrito en esa perspectiva. El marxismo es, por una parte, un método de análisis, por otra parte, una guía de la acción que tiene fundamentalmente que ver con algo con lo que yo voy a concluir, que es la necesidad de independencia, de ningún compromiso con ninguna de las instituciones que son la expresión de aquello que provoca nuestro malestar, y un malestar además creciente, y también nos sobran los datos para mostrarlo, ¿no? Bueno, pues dicho eso, hay una expresión que dejé caer antes un poco como de pasada, pero que es importante, que tiene que ver con el hecho de que en el terreno de la economía hay leyes, ¿no? Leyes no, insisto, no en un sentido jurídico, no normativa, ¿no? Sino leyes desde un punto de vista epistemológico, en cuanto que hay causalidades, ¿no? Hay una frase de un economista estadounidense, marxista, Andrew Kleinman, que me gusta mucho, voy a intentarla, porque esta estaba en un tipo de letra un poco más grande. Que tenía que decir que la luz, no la vejez. Bueno, Kleinman dice, además me gusta mucho el contexto en el que la pronuncia, porque es una conferencia que da en una universidad a un grupo de estudiantes que están en un proceso de movilización y le invitan para que dé la conferencia, ¿no? Bueno, yo solo sé eso, ¿no? Pero el lucubro, que es gratis de momento al menos, ¿no? Con que probablemente el tipo lo que piensa es, joder, me llevan de mamporrero, ¿no? Me llevan para que diga lo malísimo es que son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Wall Street, ¿no? Y yo creo, sigo lucubrando, que el tipo lo que hace es decir, bueno, vamos a hacer pedagogía, ¿no? Y si no, nevero, ventrovato, porque cuadra para lo que quería explicar, ¿no? Y dice, la primera frase de la conferencia: lo que controla la economía mundial no es el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o el Tesoro de Estados Unidos o Wall Street. Lo que controla la economía capitalista mundial es más bien una ley impersonal, la ley del valor. Es impersonal en gran medida al modo como lo es la ley de la gravedad, es decir, funciona independientemente de la voluntad o intención de nadie, ¿no? Yo creo que leído así rápido, quizá, y si me habéis hecho caso, puede parecer algo un poco determinista, ¿no? Entonces no hay espacio para la intervención, no es inevitable, no se está planteando eso. Lo que se está planteando es algo que tiene mucha utilidad, y yo creo especialmente estando a unos días de un proceso electoral, ¿no? Lo que está planteando es que no todo es compatible.
Lo que está planteando es que cuando nos dice Nike que just do it, que simplemente hazlo, y que da igual que tengas 50 años y una cadera no sé cuánto, puedes ser plusmarquista mundial del maratón si compran esas zapatillas naturalmente. O cuando Adidas lo dice con el eslogan, no, impossible is nothing, no hay nada imposible, mentira, hay cosas imposibles. Hay cosas imposibles. Es imposible todo aquello que no es compatible con las leyes que rigen la sociedad capitalista. Y en particular, si nosotros decimos capitalismo, estamos diciendo rentabilidad. Y por tanto, cualquier otro elemento que queramos meter ha de ser compatible con la rentabilidad. Y el análisis teórico e histórico pormenorizado en cosas como esta, sin falsa modestia, en cosas que aspiran a aportar elementos en esa comprensión, que hoy os vais a librar de ello porque voy a contar la versión muy resumida, lo que plantea precisamente es que las exigencias de la rentabilidad hoy son incompatibles y cada vez más frontalmente incompatibles con toda pretensión no de mejorar, sino simplemente de preservar las condiciones de vida de la población. Es el marco de discusión. Por lo tanto, no todo cabe, hay leyes. Claro que hay salida, pero hay salida con la necesidad de que rompamos el marco de esas leyes, un corsé que cada vez aprieta más, ¿no? Entonces digo esto, y lo de la ley del valor me lo salto, pero tiene que ver justamente con ese debate teórico que Marx establecía con los autores que tenían posiciones de clase distintas, pero que tenían efectivamente esa pretensión de ir hasta el final, por cierto, de manera muy contradictoria, ¿no? En su caso, ¿no? Hay un economista burgués, David Ricardo, que él llega a decir, ¿no?, que salarios y ganancias están irreconciliablemente opuestos, ¿no? Y es verdad, ¿no? ¿Qué le quedaba? Pues no sé, pues igual dedicarse al teatro, no, dedicarse a no sé a qué, o cambiar de clase, no sé. ¿Entendéis un poco la idea? ¿No? Es decir, los límites justamente de una teorización que no deja de ser finalmente la expresión del intento de preservar el orden existente, ¿no? Orden también entre comillas porque tiene más de desorden que de orden, ¿no? En ese marco, partiendo de esto, yo creo que no está mal simplificar siempre que uno no olvide que está simplificando. Los problemas vienen cuando se simplifica y luego se olvida, ¿no? Por tanto, de manera muy ambiciosa voy a proponeros una explicación teórica de la economía capitalista en torno a solamente 2 líneas y una conclusión, ¿no? Así que ambicioso, ¿no? Muy simplificador, ¿no? Y sin embargo, solamente eso nos va a servir como referencia para entender que el TTIP no cae del cielo, que su contenido no es lo que a veces se filtra en esos lenguajes crípticos de los organismos internacionales, que cuando se reclama que haya transparencia, lo que hacen es escribir mucho, de forma mucho más oscura que cuando no teníamos nada, ¿no? Sino que hay ese trasfondo, ¿no? Esas dos líneas, esos solamente 2 renglones, los necesitamos para definir, uno, que la sociedad capitalista, la economía capitalista se asienta en un conflicto de clase, porque la base material que define el capitalismo es la necesidad de que haya trabajo no pagado, de que haya explotación. Porque ese trabajo no pagado, que es la forma que toma un concepto económico, que nos lo saltamos, que es el excedente, toma una forma de valor agregado, plusvalía, es la ganancia. La ganancia, porque en la sociedad capitalista en definitiva hay 2 formas. 2 formas de llegar a fin de mes, de vivir, ¿no? Que es o vender fuerza de trabajo o comprarla. Bueno, sí, podemos hacer cooperativas que tienen que ser competitivas, ¿eh? Que la cooperativa Mondragón tiene inversión extranjera directa en Argentina o en Marruecos, ¿no? Y no para extender el modelo guay, ¿no? Sino para ser competitivo, porque el imperativo de la competencia es implacable. Si no, montad un negocio vosotros y como es vuestro, el lunes de las 8 de la mañana, con el frío que hace en invierno, no. El lunes entramos a las 11 y esto de una renta de no sé cuántos cientos de euros, no, de decenas de miles para arriba. Y producís camisetas de estas y no vais a vender ni una, obviamente, porque el imperativo de las leyes que rigen la economía mundial capitalista es absolutamente implacable para cualquiera. Son cuestiones que están por encima de esa pretensión voluntarista, idealista y una realidad material implacable, ¿no? Por tanto, era un renglón largo me ha salido. La explotación no es una cuestión que formulemos por un rollo ideológico. Lo que estamos haciendo es hurgar en la realidad y constatar el hecho de que si esto fuera una fábrica de muebles y los trabajadores de esa fábrica produjeran 40 mesas, no podrían tener de salario 40 mesas, porque si tuvieran 40 mesas no quedarían mesas para plusvalía, para ganancia, para aquellos que viven del trabajo ajeno. No es una cuestión retórica, no es una cuestión ideológica, es la constatación del hecho real, material, sobre el cual se asienta, en primer lugar, la sociedad en la que vivimos, y que, por tanto plantea una consecuencia, una conclusión. La conclusión es que los intereses de ambas clases son inconciliables. Es una palabra que se usa poco, se dice más irreconciliable, pero no me da la gana de decir irreconciliable porque entonces estaría defendiendo que algún momento podrían haber sido conciliados. No, son inconciliables, porque son intereses opuestos y por eso lo llamamos explotación, para definir ese hecho sustantivo sobre el que se asienta en primera instancia la propia reproducción material de la sociedad en la que vivimos. Sin embargo, con esta primera línea, un poco larguita, con esta primera línea de exposición, no completamos ni siquiera ese minimarco teórico, esas dos líneas. Bueno, pues si tenemos una, nos falta otra, ¿no? Eso es lo de Piblas. La segunda línea, ¿con qué tiene que ver?
tiene que ver con que ese trabajo no pagado que obtiene la clase capitalista de la clase trabajadora, en realidad, ¿quién se lo apropia? A primera vista pareciera la clase capitalista, pero no es la clase capitalista. Es quien compone la clase capitalista, los capitalistas en plural. Segunda noción, competencia. No es solo la explotación, es la competencia, la pugna competitiva. Va, un poco de literatura. La feroz, cada vez más feroz, pugna competitiva entre capitalistas, en plural, para cada uno de ellos apropiarse como ganancia individual de una fracción suficiente de esa plusvalía. De modo que si la explotación desvelaba la imposibilidad de conciliar intereses de capital y trabajo, la competencia lo que desvela es la imposibilidad de toda perspectiva de un capitalismo regular, pacífico, estable. Estoy diciéndolo en un terreno abstracto, teórico, los capitalistas. Si en lugar de eso lo dijéramos en un terreno concreto, histórico, ¿qué diríamos? Joder, el gran capital financiero respaldado por sus potencias respectivas, y en un ratito teníamos ya una guerra aquí. Una guerra por los mercados, ¿no? La que tenemos, ¿no? La que tenemos, esa de la que parece que está prohibido hablar porque estamos en campaña electoral, ¿no? Y que nos permite constatar fenómenos siniestros, ¿no? De todos los que van reconociéndole a un dirigente como Rajoy, que es un dirigente franquista, reconociéndole legitimidad y diciendo que se reúnen los demócratas, y acudir a él y reunirse con él y decir que tienen algo que hablar en relación ni más ni menos que con la guerra que provoca la devastación que sabemos, ¿no? Ahí hay responsabilidades, ¿eh? Ahí hay responsabilidades, ¿no? Bueno, conflicto doble, explotación, competencia, y si lo desarrolláramos teóricamente, esto nos permitiría concluir en el siguiente punto. En el terreno de que, dicho de manera coloquial, el capitalismo no es que sea contradictorio, sino que es crecientemente contradictorio. Marx lo formula esto con una ley. Una ley quiere decir algo que ocurre necesariamente. Él lo llama la ley del descenso tendencial de la tasa de ganancia. Sábado, 1 del mediodía, ya enseguida con hambre. Bueno, que la tasa de ganancia, que no es una cosa que pasaba por ahí, sino la rentabilidad, que es la fuerza motriz de la acumulación capitalista, hay algo que ocurre necesariamente con ella. Y lo que ocurre es ni más ni menos que tiende a caer, ¿no? Que no que caiga, ¿eh? Muchas veces se le acusa a Marx de que se equivocó, porque la tasa de ganancia no ha caído de forma regular, ¿no? Joder, qué vagos, qué perezosos. El capítulo siguiente del Capital, donde Marx formula la ley del descenso tendencial de la tasa de ganancia, se llama factores contrarrestantes. No hacía falta leerlo entero, valía con leer el título si se tuviera la pretensión realmente de discutir. Si lo que se tiene es la pretensión de demonizar y de hacer trampas, entonces, claro, no leemos el título ni falta que hace, ¿no? Algo que ocurre necesariamente, la tasa de ganancia tiende a caer, pero no cae de forma inexorable. ¿Por qué? Porque puede ser contrarrestado. ¿Cómo? A través de distintos mecanismos que finalmente confluyen en un punto, en el punto de aumentar la explotación. Que de las 40 mesas te llevabas 30, pues ahora vas a llevarte 28, 25, 22. Y esto que parece el colmo de, joder, este tío que viene de fuera, que poco invita a la discusión, que abstracto todo, es simplemente lo que hay detrás de por qué la gente que hoy tiene 25 años o 20 años aquí tiene unas condiciones de vida peores que aquellos que tuvimos 20 o 25 años hace 25 o 30 años. No tiene que ver con ninguna maldición, no es una cuestión moral, no es una cuestión de lo malos malísimos que eran Thatcher o Reagan y los siguientes, que seguro que lo eran, dicho sea de paso, pero no es ese terreno moral donde encontramos la explicación, sino el terreno de las exigencias de la acumulación capitalista que se encuadran en las leyes que rigen ese proceso. Y por tanto, esto nos permite entender que el capitalismo, insisto, no es que sea contradictorio, sino que es crecientemente contradictorio, porque si solamente fuera contradictorio, eso sería compatible con que fuera cíclico. Y por tanto podríamos depositar ilusiones en que siempre habría la posibilidad de nuevos redespliegues. Y no los hay, porque hay quien hablaba de ciclos largos o de ondas largas, 20, 25 años de ascenso, 20, 25 años de descenso. Joder, llevamos de los años 70, desde principios de 70, incluso desde finales de los 60, en una situación en la que nadie puede argumentar seriamente que haya un marco de crecimiento, de expansión, etcétera, etcétera, y por tanto se nos han pasado varios ciclos, digamos, ¿no? No. El tabú de los tabúes en el terreno del análisis económico es plantear, como siempre, claro, que el rey va desnudo cuando va desnudo, ¿no? Que es que el capitalismo tiene límites históricos. El capitalismo tiene límites históricos. Y que, por tanto, emplata que toda pretensión de un capitalismo civilizado, bueno, con rostro humano, no es compatible con el hecho real de las exigencias que forman parte constitutiva de lo que define la forma a través de la cual se desarrolla la sociedad capitalista, ¿no? Es decir, ese es el marco, desde mi punto de vista, de la discusión que cuando vemos, cuando lo abordamos en un terreno empírico, lo constatamos, ¿no? Constatamos que el capitalismo hizo posible lo que nosotros llamamos un desarrollo de las fuerzas productivas, no idílico, por definición. En una sociedad clasista nunca puede haber nada idílico. Es decir, ese desarrollo de las fuerzas productivas se sentaba en el trabajo infantil, en las minas, en la industria, en la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña, de niños, 17 horas al día, todos los días del año. Nada idílico. Pero era compatible también con la expansión colonial, nada idílico.
pero se desarrollaron las fuerzas productivas, la urbanización, la industrialización, los grandes medios de transporte, la propia clase trabajadora. Es producto del capitalismo por oposición a los límites que suponía el viejo orden feudal, un corsé que impedía que tenemos población, ¿no? El cambio demográfico, inventos, nuevas técnicas, máquinas, aunque fueran muy incipientes, ¿no? Recursos naturales, fruto de la expansión colonial. Montemos fábricas, ¿no? Pero no podemos montar fábricas porque hay unas reglas del juego, son las feudales, que vinculaban a la población, el pequeño campesinado, su tierra y la pleitesía, la subordinación a los señores feudales. El capitalismo despliega las fuerzas productivas hasta el punto que puede despegarlas. Y desde el inicio del siglo XX ya no hay posibilidad de ese desarrollo. Y hablamos de imperialismo, ¿no? Yo les paso a los chavales a veces, como lo hemos hecho antes, ¿no? Un texto de Lenin de 1916 sin decirles que es de Lenin y que es de 1916. Que simplemente caracteriza la economía mundial entonces en torno a elementos como la exportación de capitales por encima, prevaleciendo sobre la exportación de mercancías, la configuración de grandes grupos económicos oligopólicos, el reparto territorial del mundo por parte de grandes potencias, y les pregunto si esa definición les parece un buen punto de partida, esa descripción, para caracterizar la situación actual, ¿no? Y dicen que sí, claro, ¿no? Y entonces digo que es de hace 100 años, hace 99 años, ¿no? De hace 100 años, ¿no? Ostras, esto no es ninguna prueba distinta de algo que tiene que ver con elementos de continuidad, ¿no? Que no es una continuidad pacífica, es una continuidad. Luego Lenin lo decía en un terreno más mitinero, ¿no? Estos son las crisis, las guerras y los estallidos revolucionarios, ¿no? Así que el tipo erró, ¿no? En el pronóstico, porque ya no tenemos crisis, ni tenemos guerras, ni tenemos, claro que sí, estallidos revolucionarios. ¿O qué creéis que está pasando en Palestina ahora mismo, ¿no? ¿O qué significan los últimos 5 años heroicos de la clase trabajadora en Grecia? ¿O qué significa la situación que estalla por doquier, ¿no? Que estalla por doquier, ¿no? No, lo de que no haya crisis y guerras era ironía, era para comprobar que estabais durmiendo ya, ¿no? No, es decir, estamos constatando, ¿no? La magnitud de la devastación, que no es resultado de la casualidad, que no es resultado de la maldición, sino que es resultado de las exigencias de la acumulación capitalista. Antes, y no era broma, ¿no? Decía, la competencia, una cosa muy abstracta, ¿no? No, pero la competencia del gran capital respaldado por sus potencias respectivas, ¿qué es? Es Siria hoy, ¿no? Eso es la competencia. La competencia es Siria, ¿no? O lo que queda de Siria, ¿no? Y no es una broma, es un lamento, ¿no? Bueno, entonces, esto, en relación con lo que decía Elías, ¿no? Se expresa hoy. Bueno, yo propongo una secuencia también muy simplificadora, pero creo que muy gráfica, porque nos permite encuadrar el momento en el que estamos y dejar por fin esta parte para pasar a aquello para lo que me habéis invitado, que yo venía aquí a hablar de mi libro. Bueno, esto os suena seguro, ¿no? En los años 70 hubo una gran crisis. Se simplifica, se camufla, se pretende camuflar con la idea de la crisis del petróleo, la crisis del 73, un tropezón puntual, ¿no? Y nada más, ¿no? No, en realidad es una crisis profunda que en realidad supone esencialmente la vuelta a la normalidad. Lo excepcional y muy excepcional es que en los años 50 y 60, sobre la base de unas circunstancias igualmente extraordinarias, la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, la colaboración política también de las direcciones del movimiento obrero, ¿no? El desarrollo de la paz social, la retórica del estado del bienestar, de estado nada, conquistado, de bienestar nada, bienestar relativo, ese que no comprometiera, siempre que no comprometiera la rentabilidad, y además con fecha de caducidad. Y ahí estamos, en ese contexto de la crisis de los 70, salud simplemente es la vuelta a la normalidad, la vuelta a la normalidad de las crisis, de las guerras, de la devastación, ¿no? Crisis 70, crisis hoy, ¿no? Bueno, ahí a veces nos dicen que no estamos en crisis, ¿no? Si hay elecciones nos lo dicen más. Que es la tercera recesión. 3 recesiones en 7 años, en 8 años, es una crisis del copón, ¿no? Crisis 70, crisis hoy. ¿Entre medias qué? ¿Hacemos lo que hacen algunos en mi facultad? Consiste en no mirar la realidad y decir que si la interpretación y la realidad difieren, la que está equivocada es la realidad. Y la que vale es la interpretación, ¿no? Entonces, crisis 70, crisis hoy, nos inventamos recuperación y ya tenemos el ciclo. Y por tanto la posibilidad de decir que luego, perdón, Elías, que luego podrá seguir. Es que hasta representarlo gráficamente molesta. Entonces, en ese escenario, nosotros que somos serios, decimos, no vale inventarse las cosas, ¿no? Y por tanto miremos, ¿no? La realidad entre medias, en el periodo de intercrisis entre los 70s y hoy, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Si nosotros ponemos la condición para hablar de expansión, de recuperación, de que el ritmo de acumulación se haya mantenido de forma sostenida, extendida, generalizada, por lo menos en el marco de las economías desarrolladas, eso no se verifica en los hechos, ¿no? Con lo cual seguimos teniendo pendiente la respuesta de cómo, la pregunta, de cómo caracterizar ese periodo entre medias, ¿no? Porque crisis es la respuesta que nosotros damos a la pregunta de qué pasa con el ritmo de acumulación. Y cuando la respuesta es estancamiento, ralentización, a eso lo llamamos crisis.
Cuando hacemos esa pregunta, ¿qué pasa con el ritmo de acumulación al periodo intercrisis? Respondemos, irregularidades, incertidumbre, inestabilidad, vaivenes, asimetrías, joder, es que no cabe. Teníamos un apartado más pequeño para definirlo, ¿no? ¿Era crisis o expansión? Pues no es crisis en el sentido de la magnitud que toma la destrucción económica en un contexto que justamente llamamos así de crisis, donde el proceso de acumulación capitalista, no organizado, no programado, la competencia, cada uno velando por su interés particular, inevitablemente conduce a la sobreacumulación. Se invierte más que aquello que puede ser rentabilizado, ¿no? La forma en la que nosotros lo vemos es la sobreproducción de mercancías, ¿no? No digo sobreproducción de bienes, no digo que se produzcan más bienes que aquellos que podían ser consumidos, digo que se producen más mercancías porque las mercancías exigen la condición de que sean vendidas rentablemente, ¿no? Entonces, crisis, y entre medias, ¿qué? Que me enrollo. Entre medias, bueno, cambiamos un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más llamativo? Lo que destaca, apuntamos una perspectiva más empirista, ¿no? Años 80, 90, ¿qué es lo más destacado? Hay un hecho muy singular. La universalización, en este sentido sí, y no como fetiche. La mundialización sí, la globalización en el sentido de las mismas políticas económicas en todos o prácticamente todos los países del mundo. Las privatizaciones, la desregulación, la apertura, TTIP, acelerada, indiscriminada, amputada toda perspectiva de un control más o menos democrático en torno a esos elementos de la política económica, etcétera, etcétera. Las contrarreformas, reformar es cambiar algo para mejorarlo. Y esa palabra nos la pedimos nosotros, los trabajadores, hace más de 100 años. La reforma era poner límites a la explotación capitalista. Lo que hace el Fondo Monetario Internacional no es reformar, es contrarreformar, es liquidar las reformas. ¿De acuerdo? Y por tanto, ¿cómo llamamos a todo eso? Bueno, pues nosotros, o yo propongo un término, no es mío, pero que me parece que es muy sugerente, que es el de ajuste, ¿no? El ajuste fondomonetarista, ¿no? Las políticas de ajuste, pero fijaos que es interesante, porque el ajuste, en realidad, la noción de ajuste tiene que ver con la idea de una política de choque, una política excepcional. Pero claro, una política excepcional mantenida de forma renovada durante 35 años, bueno, pues el papel soporta todo. Ajuste permanente. Es decir, la política de la excepcionalidad permanente en el marco de la cual se incrusta el TTIP, y no como un hecho singular que viene de que unos tipos se reunían y como llovía, pues se metieron dentro, empezaron a hablar y dijeron, venga, montemos un TTIP, ¿no? Sino la continuidad de esas políticas en un contexto en el que en Europa hay singularidades que enseguida vamos a ellas, y que tiene que ver con el grado de desarrollo democrático, por contradictorio que resulta en el marco de una sociedad capitalista, que se ha conseguido incrustar aquí, que por tanto es un obstáculo para poder privatizar, para poder desregular, para poder abrir el mercado plenamente al gran capital, ¿no? Por decir esto último de Europa, ya han llamado a dar un toque, ¿veis? Es que en cuanto mencionamos fantasmas, bueno, ese marco, crisis, bueno, poco a poco, crisis, ajuste, crisis, me seguís todavía, ¿no? Pero qué interesante, porque esas políticas de ajuste, ¿por qué se aplican? Krugman y los economistas del pensamiento único, crítico, nos dirían, porque la obcecación de los republicanos y un rollo que en la izquierda está muy metido como fetiche, los neoliberales tal que dominan, y no es verdad, porque no es en el terreno teórico donde se dilucida la política que se aplica. Tiene que ver con los intereses, los intereses de la facción dominante del capital que puede imponerlo a través de los gobiernos, ¿no? Y que hay elementos férreos para hacerlo, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el euro, ¿no? Y eso también da un marco de discusión para eso de lo que en estos días parece que también es pecado mencionarlo, ¿no? Es decir, puede haber ajuste sin euro, lo hay en muchas partes del mundo, pero con euro no puede dejar de haber ajuste. Bueno, luego comentamos también esto, ¿no? En ese contexto, por tanto, decía, el ajuste que se aplica, Thatcher, Reagan y los demás, pero no por Thatcher, Reagan. Thatcher y Reagan son vehículos simplemente. Se aplican porque trata de ser la respuesta a la crisis de los 70. Se trata de restaurar la rentabilidad para así relanzar el proceso de acumulación. Y hoy, que tenemos la perspectiva privilegiada de verlo desde 2015, ¿qué podemos decir? Que aquellas políticas de ajuste que se aplicaron, no con unas consecuencias sociales negativas, que eso lo decimos muchas veces, en primera persona plural, aquí vengo para ver si me ahorro también una sesión de psicoanálisis, ¿no? Es decir, no decimos consecuencias sociales negativas de las políticas de ajuste, y no es verdad. Las políticas de ajuste, el Fondo Monetario Internacional, no tienen consecuencias sociales negativas. Como cortéis este pedazo, me arruináis toda mi no reputación. No tienen consecuencias sociales negativas. Es su contenido mismo el que es socialmente negativo, porque si no estamos abriendo la ilusión de que podrían aplicarse las políticas con otras consecuencias. No son consecuencias. El contenido de las políticas es la desvalorización de la fuerza de trabajo a través de mecanismos directos e indirectos. Por tanto, no ha lugar a la discusión de las consecuencias que vendrían después, no vienen después. Es el contenido mismo de esas políticas, ¿no? En medio del hilo.
Estaba diciendo que el ajuste, la desvalorización de la fuerza de trabajo, porque el valor de la fuerza de trabajo es de lo que vivimos la inmensa mayor parte de la población mundial. Pero el no valor de la fuerza de trabajo, las mesas que no se pagaban, es de lo que vive la otra parte de la sociedad, la otra clase, ¿no? Y por tanto, la desvalorización de la fuerza de trabajo, que es el contenido del ajuste del Fondo Monetario Internacional, que se impone con distintas coartadas, con distintas colaboraciones y complicidades en los distintos países del mundo, esas políticas que se orientan a responder a la crisis permiten a la economía capitalista mundial salir de la crisis, abrir un espacio de crecimiento, de expansión. No, sino que de hecho contribuyen a que la economía mundial desemboque en una nueva crisis, la actual, aún más aguda, ¿no? Con lo cual la cosa se pone interesante, porque lo que estamos hablando es justamente de la expresión de la noción de huida hacia adelante. Y huida hacia adelante, por decirlo así de forma metafórica, igual confunde. Eso es dramático. Huir hacia adelante es huir hacia el sitio desde el cual te vienen los ataques, digamos, ¿no? Es una forma ni siquiera de suicidio, ¿no? Sino más bien de suicidio inducido, si existe ese hecho, ¿no? Es decir, crisis, ajuste, crisis resume a mi modo de ver con mucha claridad la caracterización del momento en el que estamos. Porque de hecho, ¿qué ha ocurrido desde el estallido de la crisis? ¿Qué nos han propuesto? Más de lo mismo. Y más de lo mismo desde el punto de vista de las políticas significa más de lo mismo desde el punto de vista de las consecuencias, y no puede ser de otra manera, porque no es resultado de la casualidad, no es resultado de la mala gestión. Es como cuando nos dicen, las privatizaciones, ¿no? Las buenas o las malas, no hay esa distinción, ¿no? Cuando nos dicen que el problema es la corrupción, y nos mienten, la corrupción y los derechos sociales. Los derechos sociales, como ya nos sacan en la tele, ya no hablamos de eso, hablamos solo de la corrupción, ¿no? ¿Y qué es corrupción? ¿Sabéis, no? Corrupción es cuando uno se queda con lo que es de todos, ¿no? Sí, ¿y privatización qué es? Cuando uno se queda lo que es de todos. Es que no puede haber privatización sin corrupción. No ese es el problema. Y al final resulta que tenemos que hurgar si en el Twitter de hace 37 años y alguna vez llegamos a casa haciendo un poco eses, ¿no? Estamos locos. Es una cuestión moral, individual. No, una cuestión política y de primerísima importancia. Salvo, claro, para quien quiera ser considerado estadista, que ser estadista hoy, en el marco de la Unión Europea, el euro, la OTAN, es una cosa absolutamente incompatible con los escrúpulos más elementales, ¿no? Por supuesto no estoy pensando en nadie concreto, obviamente, no. Nadie podía haber pensado que había una intencionalidad oculta por mi parte, porque no es oculta. No. Decía dos cuestiones, ¿no? La cuestión teórica, el capitalismo hoy. Igual pensáis, igual tenéis razón, ¿no? Que me enrollo un poco en el sentido de tomar mucha carrerilla, ¿no? Pero yo creo que vale la pena, ¿no? Porque, en cierto modo, y no es broma, ¿no? Lo hago sobre todo con forma de respeto hacia vosotros, ¿no? En el sentido de, joder, la puesto un sábado por la mañana encerrados aquí para debatir, vamos a debatir seriamente, ¿no? Y vamos a debatir seriamente y, por tanto, pongamos los cimientos con tanta profundidad como sea necesario para que la discusión sea buena, ¿no? Bueno, esta es mi propuesta, ¿no? Por supuesto que se puede no estar de acuerdo con ella, ¿no? Entonces, la cuestión del capitalismo, la cuestión de la Unión Europea, ¿no? Bueno, sin detenernos mucho, ¿no? Simplemente, cuando yo decía antes, ¿os acordáis, no? 2 renglones, 2 líneas, conflicto de clase, el conflicto dentro de la clase capitalista, la pugna competitiva. Nada puede ser explicado de una forma ajena a ello, ¿no? Y aunque sea de manera muy telegráfica, solamente voy a hacer un pequeño juego de fechas que va a ser muy, muy gráfico. En 1951 es cuando tiene lugar el primer hito institucional, digamos, de lo que hoy se llama, muy mal llamado, tercera vez que lo digo, Unión Europea, ¿no? La constitución de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. En 1957 se firma el Tratado de Roma, que da lugar a la constitución de la Comunidad Económica Europea, Comunidad Europea de Energía Atómica, y eso, digamos, que sería los años 50, desde el inicio mismo de la década de los 50, se pone en marcha este proceso. Este proceso realmente casi se limitó a cuestiones comerciales, ¿no? A cuestiones, sobre todo, de liberalización del comercio, es decir, de reducción de la importancia económica que tenían las fronteras nacionales, ¿no? Se van eliminando paulatinamente los aranceles, una política comercial común hacia afuera, etcétera, etcétera. Básicamente, esto es en lo que consiste el llamado proceso de integración europeo en los 30 años que van de los 50 a los 80. A partir de los años 80, esto se acelera, ¿no? En 1986 se acuerda el Acta Única. El Acta Única es lo que iba a poner en marcha el mercado único. Mercado único en el año 93, pero antes ya había relevo. El relevo era Maastricht, la moneda única. El año 99 se pone en marcha. Antes, año 97, ya estaba el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, que disciplinaría el objetivo de que el gasto público nunca superara el ingreso en una proporción superior al 3% del PIB, estas cosas que os suenan, ¿no? Que era un objetivo verdaderamente sacrosanto, y ahí sí, ahí no vamos a hablar de política, porque era una cuestión científica. Es verdad que cuando Hollande dice el pasado 15 de noviembre que quiere romperlo para gastar en armas y para hacer gasto también en ampliar la base militar y policial, Bruselas dice que por supuesto, ¿no? A ver si alguien se había creído que lo del 3% tenía un carácter distinto de justificar el disciplinamiento del recorte en el gasto público social, ¿no?
Bueno, esa trayectoria que arranca en los 80, yo creo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque 30 primeros años apenas aspectos comerciales, 30 siguientes años con una profundización del proceso llamado de integración que a algo debe obedecer. Bien, entonces, quedémonos con las fechas 51-86, ¿vale? Bien, pues el año, los acontecimientos de 1951 obviamente no pueden ser comprendidos descontextualizadamente de lo que significa 1945, la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la forma que toma esa finalización. Y 1986, el arranque de esta segunda etapa, llamémosla así, donde cada vez se va desregulando, privatizando, etcétera, mercado único, libre circulación, decían, ¿no?, de mercancías, existía personas y capitales. Personas, joder, yo veo las portadas de los periódicos y se ve que de circulación de personas nada. Hay una sentencia del Tribunal Supremo Alemán de noviembre del 2014 que dice que sí, libertad de circulación, pero que si alguien que no tenga la nacionalidad alemana pretende acceder a los elementos de las conquistas que la clase trabajadora arrancó en Alemania, que tururú, ¿no? Y entonces automáticamente dice Cameron que eso le suena bien. Es decir, no hay libertad de circulación de personas, ¿no? Libertad de circulación de capitales sí, con todo lo que implica. La libertad de circulación de capitales es incompatible con la pretensión más elemental de democracia. El ejemplo es Irlanda, ¿no? Irlanda es el gran referente, ¿no? El milagro celta. Estos ingeniosos los tíos. El chileno, el milagro celta esta vez, ¿no? Bueno, pues el milagro chileno... en realidad yo creo que hay una... ¿Por qué dicen milagro? Porque no se lo creen ni ellos. Bueno, el rollo irlandés, ¿cuál era? Impuestos a sociedades del 40% a un tope máximo del 12,5%. Y eso es compatible con la preservación, no es compatible con nada. Los salarios en Irlanda en 1980 representaban el 72% del producto y caen hasta un 40% de la tarta. De casi 3/4 partes, algo menos de la mitad, ¿no? De eso se trataba, no de otra cosa, ¿no? Bueno, pero me desvío, disculpas, estaba explicando que 51 y lo que sigue no puede entenderse desconectadamente el 45, 86 y lo que sigue hasta hoy no puede entenderse desconectadamente de ese 79, 80, Thatcher, Reagan como símbolos simplemente de ¿qué? De la opción por parte de la fracción dominante del capital financiero con apellidos, con pasaporte, fundamentalmente de origen estadounidense, lo cual obviamente no tiene nada que ver con demonizar nada, porque no estamos explicando las cuestiones en un terreno moral donde no conseguiríamos explicarlas, sino en un terreno que tiene esa pretensión, dejadme que tenga la pretensión, ¿no? Luego si queréis me desanimáis diciendo que era fallida, de ser científico, desde el punto de vista de aplicar el método científico, racional, sistemático, preciso, verificable, a detectar esas leyes que rigen la economía capitalista y a partir de ahí explicar que las cosas que ocurren, que se nos presentan como problemas, no son por tanto resultado de la casualidad, sino que son resultado justamente de que esas leyes operan, de que esas leyes rigen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que caracterizaba a 1945? Lo que caracteriza a 1945, nosotros tenemos ya, igual no lo sabíais, pero tenemos una perspectiva privilegiada para entenderlo, los dos renglones. ¿Qué pasaba desde el punto de vista del conflicto de clase en 1945 en Europa? Que la situación es explosiva. ¿Y es explosiva por qué? Porque hay hambre, porque hay la devastación de la guerra. Y las burguesías tienen la experiencia de la Primera Guerra Mundial, donde la devastación de la guerra provoca no solo la Revolución Rusa, que es la que conocemos porque es la que triunfó, también la Revolución Alemana. 1918-19, 1922-23, y habría sido muy distinto, por cierto, ahí tuvimos un poco mala suerte, un gran mala suerte. Ya podía, pobres rusos, pero ya podía triunfar la alemana. Que los tíos hacían tractores y máquinas y una clase trabajadora potente y no los rusos ahí en una esquina en relación con donde gravitaba el peso, ¿no?, del conflicto político, social, económico, entonces, ¿no? Es decir, ¿y eso cómo se ataja? Eso se ataja haciendo concesiones. Y las burguesías hacen concesiones en Europa, concesiones muy importantes. El ejemplo de Francia es crucial, ¿no? Es decir, la Sécu, la Seguridad Social francesa, referente, significa desde el punto de vista del capital aceptar que un pedazo de la tarta se blinda para destinarse a lo que nosotros teóricamente llamamos salario indirecto, ¿no? Que la gente tenga derecho a jubilarse a una edad con un salario de vejez o de enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y el capital por qué hace esas concesiones? Joder, porque lo mismo que lo haríamos cualquiera, porque preferimos perder un brazo a perder la vida, claro. Lo que pasa es que luego la metáfora ya no vale tanto porque luego quiere recuperar el brazo, ¿no? Así que habrá que pensar otra metáfora que dé más de sí, ¿no? Esto es muy interesante, fuera de bromas, ¿no? Porque el capital hace concesiones en ese momento para aliviar la explosividad social, pero porque puede hacerlas. Porque la devastación de la guerra es de tal magnitud que es compatible restaurar, relanzar el proceso de acumulación y a la vez con ese peaje. ¿Hoy no debería el capital en Grecia aflojar un poco? Que cualquier día le van a tomar el palacio, el parlamento y el palacio presidencial y va a ser demasiado tarde. Claro que debe hacer concesiones, pero no puede hacerlas. Hoy no puede hacerlas. Y no puede hacerlas por razones económicas y por razones políticas.
por razones económicas, porque simplemente hacerlo es incompatible con seguir pagando deuda al ritmo que está pagando. Y no pagar deuda quiere decir no cobrarla. Y no cobrarla quiere decir que aquellos capitales más expuestos ante la deuda griega pierden posición en ese segundo renglón nuestro, en la pugna competitiva. Pero eso, ahí no podían hacer un fondo entre los capitalistas, si Grecia es pequeñita, ¿no? Los capitalistas dicen que comparten intereses, pero luego entre ellos, los pactos de caballeros, ya sabéis que son los que no se cumplen, ¿no? Pero hay un problema, y es que si hacen una concesión en Grecia, todos los demás sabremos cuál es el camino. El camino es aquel que ha permitido arrancar una concesión en Grecia, que es la movilización independiente. Por eso, las elecciones del 27 de septiembre en Cataluña, las del 20 de diciembre en todo el Estado, habrían sido muy distintas si en Grecia los acontecimientos de julio habrían sido distintos. Completamente distintas, ¿no? Porque nos dicen la trampa de un país aislado. ¿Quién ha dicho que está aislado? ¿Acaso nosotros no mirábamos muy interesados a Grecia en el mes de julio? Claro que sí. Joder, para una vez que el Fondo Monetario Internacional se presenta en las elecciones con todos sus chantajes, Corralito y demás, y la gente valientemente dice que no y vota en contra, y al gobierno le quitan la excusa de que no puede ir por delante, 3 pasos por delante de la población, porque en realidad va 3 por detrás y cambia 180 grados, ¿no? Es decir, sería muy, no es retórico, sería muy distinta la situación política aquí ahora mismo, con un antecedente distinto, porque habría mostrado que claro que hay salidas, pero que las salidas exigen, claro, romper ciertas cuestiones, ¿no? Pero me iba un poquito del hilo, solamente quería decir, ese conflicto de clases se contiene también, hay que decirlo, lo mencioné antes de pasada, el rollo del estado de bienestar, con varios pares de comillas, pero se contiene porque hay una responsabilidad histórica en la dirección del movimiento obrero. Los partidos socialistas ya, desde el 4 de agosto al 14, cuando cierran filas con sus burguesías respectivas, preparando el terreno de la Primera Guerra Mundial, ya estaban en esa perspectiva, ¿no? Pero los partidos comunistas, ¿no? Los partidos estalinistas vinculados a la Unión Soviética optan por esa orientación. Hay una frase palmaria que es la del dirigente máximo del Partido Comunista francés, Maurice Thorez, cuando regresa de Moscú a París, y la primera frase que dice es: un solo Estado, un solo ejército, una sola policía. Traducido, hay que desarmar a la resistencia, porque la resistencia es la expresión del combate de trabajadores, de campesinos, organizados, semiorganizados, semiautónomamente, planteando, lo primero, el rechazo, ¿no?, de la invasión nazi, ¿no? Pero ya puestos, no tenemos por qué quedarnos ahí. Y cuestiona a raíz de esto, ¿no? A raíz de esta cuestión, precisamente nos hicimos amigos. Fijaos si es importante esto, ¿no? La penúltima escena de la peli Novecento, de la segunda parte, ¿no? Cuando los tipos del pueblo han echado, ¿no?, a los ocupantes, ¿no?, y tienen las armas, tienen el poder, son el Estado, el embrión de Estado, ¿no? Entonces ahí llega el camión, ¿no?, de la capital, ¿no?, los dirigentes de la democracia cristiana, ¿no?, contaminadísimos, ¿no?, con el fascismo, ¿no?, el Partido Comunista Italiano, ¿no?, diciendo, no, hay que devolver las armas, hay que restablecer el orden que se ha pactado, ¿no?, ya alta Potsdam, ¿no?, en Potsdam. La foto es buenísima, ¿no? Es decir, en Potsdam empieza por Reino Unido, negociando Churchill, hay elecciones en Reino Unido, las pierde el Partido Conservador, las gana el Partido Laborista y acaba firmando Attlee, un dirigente socialdemócrata, ¿no? Por otra parte está Truman, ya muerto Roosevelt, ¿no?, la expresión del capital dominante, ¿no? Y por otra parte está el propio Stalin, ¿no?, la mejor representación, claro, del stalinismo, Stalin, ¿no? Y acuerdan, ¿no?, el reparto de áreas, ¿no?, lo del juego del RIS, ¿no?, el reparto de países, pero también las tareas, ¿no? Y en ese contexto hemos explicado cómo se contiene el conflicto de clase, primera línea, pero queda el segundo. Y el segundo, el conflicto competitivo, ¿cómo se contiene? Si no hay conflicto, si la Segunda Guerra Mundial ha zanjado la cuestión de la hegemonía, si Estados Unidos del año 39 al 45, la producción más que la duplica. En esos 6 años, el PIB en Estados Unidos aumenta el 114%. Es decir, más que el doble del 39. ¿Y Francia qué tal? La mitad del 39, en el 45. Y Japón la mitad, y Alemania un tercio. Y Estados Unidos sale de la Segunda Guerra Mundial con 2/3 partes de todas las reservas mundiales de oro. Es decir, Estados Unidos tenía el doble de oro que todos los demás países del mundo juntos. Y eso no completa la explicación de la hegemonía, porque está la cuestión cultural, la cuestión política, la cuestión militar, ¿no? Hay un libro muy recomendable de un historiador y militar británico, se llama Anthony Beevor, que tiene uno de los mejores textos sobre la guerra española. Yo no estoy de acuerdo con los que dice, ¿no?, pero es bueno realmente, ¿no? Y tiene un texto muy curioso, a vosotros, bueno, y a la gente que estáis en el mundo del arte, de la cultura, probablemente os guste, ¿no?, porque explica, se llama algo así como París 1944 tras la liberación o algo así, ¿no? Y explica, el chollo, digamos, para él, es que su pareja es la hija del embajador estadounidense en París entonces, ¿no? Entonces muchas cosas, habla del archivo familiar, etcétera, ¿no? Y denota muy bien, ¿no?, o sea, completa la explicación de la hegemonía, ¿no?, que claro que se asienta en la base material, que es la producción, la industria, pero que se completa con los elementos culturales, políticos y también militares, ¿no? Y entonces es Estados Unidos quien pone en marcha el proceso de integración europeo, claro que sí.
Claro que sí, y lo dota, y es el plan Marshall, el mal llamado plan Marshall, porque aunque sea más largo, es mejor decir el plan del general Marshall, porque Marshall, el del plan, era la máxima autoridad militar en Europa entonces. Y no es un fondo para reconstruir Europa, no es un fondo para la reconstrucción europea, sino que es un fondo para una determinada modalidad de reconstrucción europea, que es aquella en la que disminuyendo el peso de las fronteras económicas entre los países va a poder ser fuente de beneficio ¿para quién? Para los capitales que ya actúan en Europa más allá de las naciones, que no son evidentemente en el año 51 y siguientes los franceses o los alemanes o los británicos, sino fundamentalmente los estadounidenses. Y de nuevo no estoy, nunca estaré en el terreno explicativo ni en otros, en un rollo de demonización, que no se trata de eso, se trata simplemente de constatar el trasfondo material que nos permite explicar los procesos, ¿no? Así que, primera etapa, llega la segunda etapa y yo os decía, de igual modo que 1951 y siguientes no se pueden comprender sin 1945, aunque lo haya solamente esbozado un poco, digamos, tampoco podemos pretender explicar 1966 desconectadamente de 79-80. Si 1969-80, ese ajuste permanente del que antes esbozábamos un poco las pautas, ¿cómo se aplica esto en Europa? ¿Cómo se aplica en América Latina? En América Latina, el grado de desarrollo, digamos, institucional, y esta palabra institucionalizar es una palabra contradictoria, ¿no? Hay un economista canadiense, Louis Gill, que lo explica con un término que a mí me gusta mucho, ¿no? Él dice que las conquistas obreras democráticas son cuerpos extraños, ¿no? Y son cuerpos extraños porque, jugando con la metáfora de que el Estado burgués fuera un organismo, en realidad son elementos que no favorecen el desarrollo de las funciones que le son propias a ese organismo, que es favorecer la acumulación capitalista. Son peajes, digamos, que en determinados momentos, lo de perder el brazo, perder la vida que decíamos antes, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue aplicar esto en América Latina? Bueno, hay un elemento de disciplinamiento, incluso militar, con referentes precisos. El caso chileno sería el referente por excelencia, ¿no? Teledirigido de una manera brutal, ¿no? El golpe de Estado es en septiembre del 73. Pero desde el curso académico 55-56 hay un convenio entre la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago. Os suena seguro lo de los Chicago Boys, ¿no? Bueno, hay un convenio ya, ¿no? Es decir, mandan economistas chilenos a formarse en Chicago porque saben lo que quieren aplicar, ¿no? Y ponen los medios, ¿no? Y el medio es el golpe de Estado y la dictadura, ¿no? Para la aplicación de esas políticas, ¿no? No es una cuestión cualquiera, y ese es el referente, y luego todos los demás, y la coartada de la deuda, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cómo se pliegan los gobiernos? Bueno, porque ahí estamos en el terreno de la expresión política del conflicto social, que no es una expresión directa, sino que muchas veces se da de manera muy deformada. Y lo que viene el 20 de diciembre aquí, ni os cuento el grado de deformidad en cuanto a la expresión política del trasfondo conflictivo que hay aquí, muy agravado en el periodo. Joder, estos hombres se van y todavía no he empezado con el TTIP. Bueno, entonces, pero si los cimientos son los cimientos. Llegó un tío que habló de cimientos. Estaba anunciada otra cosa, pero no. Entonces, vamos. Entonces, en América Latina, ¿cómo se impone esto? Un dato, es solamente la ilustración, ¿no? El año 90, el 60% de toda la deuda externa latinoamericana reconocida se concentraba solamente en 3 países: Argentina, México, Brasil. Ostras, realmente no había que acordar tanto, ¿no? Esos 3 países tenían la posibilidad de plantear, ¿no? Que claro que había la mayor parte de la banca financiera internacional estaba en una situación de quiebra técnica, ¿no? Solo hacía falta que lo pusieran en marcha, ¿no? Hombre, había un problema. El presidente brasileño era Collor de Mello. Collor de Mello fue destituido por corrupto. El presidente argentino era Menem. Menem todavía tiene procesos judiciales por una pequeña multa de aparcamiento. No, bueno, eso son temas de narcotráfico y tráfico de armas, pero bueno, minucias, ¿no? Todo esto por no llorar, claro. México, Salinas de Gortari, perseguido por delitos de narcotráfico, su hermano huido. Es una forma anecdótica de ilustrar, digamos, incluso en los términos más grotescos, ¿no? El elemento, digamos, de subordinación de aquellos aparatos de Estado que históricamente se habían constituido no como expresión de una burguesía nacional, sino más bien como expresión de la subordinación de las economías a los intereses del capital internacional, ¿no? Bueno, pero en Europa, ¿cómo se puede aplicar esto? Es que en Europa tenemos el problema de que la DGB alemana afilia a varios millones de trabajadores, ¿no? Entonces no va a ser tan fácil hacerlo pasar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el instrumento que permite el disciplinamiento de ajuste en Europa? Justamente el proceso de integración que excluye del campo del debate, más o menos, sin idealizaciones, pero sin menosprecios, del debate democrático, competencias muy importantes en la gestión de la política económica. Hay elecciones aquí, no sé si lo había comentado antes. ¿Cuánto se va a hablar de política monetaria en las elecciones? Nada.
porque los ciudadanos españoles no tenemos derecho a decir nada acerca de la política monetaria, de la política cambiaria, apenas ya de la política fiscal. No es una cuestión cualquiera, es el mecanismo de disciplinamiento de las políticas por encima de cualquier consideración que tenga que ver, aunque sea remota, limitada, distorsionadamente, con un funcionamiento democrático que toma forma, yo creo, más gráfica que en cualquier otro ámbito, en el terreno del mal llamado Parlamento Europeo, aunque claro, los del TTIP constantemente apelan al Parlamento Europeo, claro, de una forma ventajista, porque el Parlamento Europeo no es un Parlamento Europeo. Pero que no lo sea no es lo más importante. Lo más importante es que no podría serlo. ¿Y por qué? Porque el Parlamento, una cámara legislativa, ¿no?, democrática, más o menos democrática, no existe porque se decrete. Sin menospreciar que se decrete es importante porque consta, sino que existe como resultado de un combate político que consigue incrustar eso, aunque sea de manera muy contradictoria, ¿no? El caso español es muy gráfico, ¿no? De manera muy contradictoria, con una constitución monárquica, no sé cuánto tal, y a la vez una constitución que integra algunos elementos de conquista, contradictoriamente porque la realidad es contradictoria, digamos, ¿no? Pero el Parlamento Europeo, ¿qué tiene debajo? La metáfora antes, cero cimientos, cero trasfondo democrático. No, es como la Duma de los zaristas, ¿no? Cuando tratan de contener ya el proceso revolucionario en curso, ¿no? Nos inventamos una cámara, hacen lo mismo, ¿no? Claro, otros nos dicen que no, que es muy importante porque piden nuestro voto, ¿no? Pero no es verdad, no lo es y no podría serlo. Y no podría serlo porque la base de la institucionalidad democrática es solo puede ser la expresión de un combate democrático. ¿Y por qué digo combate? Joder, porque no se consensúa, se arranca, porque hay intereses contrapuestos, con lo que llevo torturándose un buen rato, ¿no? Es decir, se trata justamente de eso. Cuando digo que nada es ajeno a ese trasfondo conflictivo, es que nada en el terreno económico, político, social es ajeno a esa situación conflictiva. TTIP, por fin. Bueno, el tema de los acuerdos de libre comercio. Esto es muy interesante porque ellos plantean, la primera formulación que hacían argumentativa eran las trabas al comercio entre la Unión Europea